Bueno, estamos ahora con nuestro segundo entrevistado, José Rodríguez Elizondo, Pepe para mucha gente, Rodríguez Elizondo, que tiene pero una chorrera de títulos. Abogado, embajador. Abogado, embajador. Premio Nacional de Humanidades. Premio Nacional de Humanidades. Periodista también, Colega. escritor. Acaba de hecho sacar un libro recién y así, mire, flamante, lo lanza a fin de mes. Chile, la ley y la ley de la selva. Se escucha un poquitito el grito de Tarzán. Esto. Sí, todo se está escuchando. Está todo rajuñado. Todo rajuñado ahí con los tigres que... Bueno, José Rodríguez Elizondo es de las personas que probablemente más conoce la situación internacional y la situación nacional, la Cancillería, y te queríamos conversar un poquitito sobre eso. Voy a poner de entrada el punto principal que incluso lo comentamos con el invitado anterior, que es la situación que pasó con Argentina, donde te tratan de construir en tu territorio. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué simbología tiene? ¿Cuál es la respuesta racional para hacerlo? Y si tú hubieses sido ministro de Relaciones Exteriores, ¿qué hubiese recomendado al presidente? Yo lo sacaría a las patadas, dijo el senador Sandón. Claro, a las Sandón, patadas sí. lo sacaría. ¿Qué dijo? Dijo, yo lo sacaría a las patadas. Se metió A bala las al tipo. patadas. Bueno, primero, muy emocionado de estar en este programa. Y te faltó una mención que es la que yo más aprecio. Caricaturista. De veras que ahora estáis caricaturista. Sí. Ahí en el libro tengo unos monitos. Sí, sí. Velo Pero en qué la parte- cantidad de talentos. ¿Ah? No, sí. Multipropósito. Es que yo lo pasé bien en la universidad, pues era otra época. En vez de estar metido en reuniones políticas, estaba yo divirtiéndome. ¿Fue ambiguo o poco, o le faltó fuerza a la declaración de Chile que cuando le representa a la Cancillería Argentina el problema en el hito 1 allá en Magallanes? No quisiera calificarlo porque es un tema que viene de tan antiguo que me tocó estudiarlo a mí para un libro que se llama La Guerra de las Malvinas, Noticia en Desarrollo. Tuve que investigarlo. Esto viene de un principio bioceánico argentino del año 1948, cuando Argentina, mejor dicho, la Armada Argentina, dijo: tenemos que controlar el rumbo de los mares Atlántico-Pacífico porque ahí está el poder del futuro. Y hay toda una elaboración según la cual todos los pasos interoceánicos son de Argentina. Y cuando fue la Guerra de las Malvinas, previamente vino el alarde de Fortunato Galtieri de decir: ahora, después de esto, le toca a las Islas Picton, Nueva y Lennox, y un general de él dijo: y después tomaremos un trago en Viña del Mar. ¿Por qué? Porque estaba contemplado tomarse los puertos del sur y venía la guerra. O sea, por el principio bioceánico viene toda esta chorrera de cosas. Pero usted encuentra que lo del hito 1 es grave, así como lo que está describiendo, porque lo que han dicho es que van a arreglarlo, o sea, que eso lo van a solucionar, Pero en el verano. En el verano. Bueno, por lo que yo te digo, Paula, es gravísimo desde el punto de vista histórico, porque son distintas coartadas que se han tomado para llegar a esta posición que es geopolítica. O sea, todos los países tienen posiciones geopolíticas que quieren conquistar. Estuvimos a un par de horas de la guerra naval en el año 78, Claro. 79. Por lo tanto, cualquier tema de este jaez con Argentina es delicadísimo. Claro, porque es muy raro que se construya una base militar tan al filo del límite. O sea, en general, si uno mira incluso los pasos fronterizos, están un par de kilómetros de la línea que demarca la frontera precisamente para que no pasen estas cosas. Entonces, esto que se pasa un par de metros, un panel solar, un techo, lo que sea, cuesta creer, porque el canciller chileno dice que esto es un error de buena fe. Entonces, ¿cómo va a ser de buena fe? Cuesta creer que sea de buena fe cuando se construye tan en el límite, pudiendo haberse hecho 5 metros más allá. Bueno, Eduardo, yo no conozco los errores de mala fe. Porque esos no son errores. Si No, son eso de mala fe, es directamente mala fe nomás. Claro, si es de mala fe, no es error. No es error. No es error, claro. Claro.
parece que se copia un poco el léxico de los tenistas, acá, ¿no? Un error no forzado, tipo de esa especie. No, el tema me parece delicado, pero yo siempre he sostenido en todos mis libros, en mis clases, que la relación con Argentina es fundamental porque es estratégica. O sea, no es que sea un romance la relación. Hemos tenido, como hemos visto recién, una guerra naval a 2 horas de distancia. Por lo tanto... ¿Y qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este caso? Es bien difícil porque todo depende de la profesionalidad con que se enfoque en la Cancillería, depende de la decisión política del presidente de la República. Y en ese sentido, yo nunca le doy consejo a los presidentes de la República, simplemente le comento a mis alumnos qué es lo que me parece a mí en clase, ¿no? Y en clase le he comentado esto que les digo a ustedes. Es un tema muy, muy delicado que requiere un talento diplomático de primer nivel. ¿Y lo tiene el canciller Van Claveren en su juicio? ¿Tiene ese talento diplomático para abordar esto o usted es crítico de cómo el canciller lo ha enfrentado? Mira, no puedo ser crítico de Alberto porque es amigo. Bueno, pero... Y lo conozco hace medio siglo. Con esto te quiero decir que le tengo mucho respeto porque es un académico muy cabal. Ya, pero estamos hablando como canciller. Sabe todo lo que hay que Sí. saber con respecto a la teoría y a la práctica de la política internacional. Pero en esta situación en que él está, que es muy complicada, yo les pido excusa a ustedes, pero no quiero Ya. hablar Pero en Voy a términos otra generales, pregunta, voy a otra- perdona Paula, sí. que la importancia del estrecho de Magallanes es cada vez mayor por el reordenamiento de las rutas navieras, la crisis del Canal de Panamá y una serie de cuestiones que son estratégicas incluso por la proyección salida del antártica. hidrógeno verde La también proyección eventualmente. antártica, claro. Entonces, 3 metros más allá, 3 metros más acá, aquí hay una cuestión de soberanía. Y al lado hay un presidente como Javier Milei, nosotros tenemos a Gabriel Boric. Este tipo de cosas, en general los impases diplomáticos pueden partir por cosas muy pequeñas, pero eventualmente pueden escalar o uno puede proyectar la gravedad de una cuestión así, ¿no? Tal como dice Carola, esto coexiste con la sequía del Canal de Panamá que Claro. ha volcado todas las miradas del comercio y de los estrategos de geopolítica, ¿no? Así es. Al canal, al estrecho de Magallanes. Y nos pilla a nosotros en una posición política y geopolítica de la más delicada que yo conozco. ¿Por qué? ¿Por qué es más delicada que por otros donde tú momentos? mires. A ver, dale. No sé explica. si ustedes leyeron una entrevista de hoy día en el Mercurio, donde hago un repaso, Sí, una claro. sinopsis Claro. de en qué situación estamos. Estamos con problemas con Venezuela, Nicaragua ha entrado en la insultadera, como le llamo yo, con nuestro gobierno, Bolivia, para tener relaciones diplomáticas, vuelve a insistir en que primero tenemos que darle una salida soberana al mar, hablan de controversia. Es decir, todavía no realizan que hubo fallo con Claro, respecto a lo que que ellos está llamaron zanjado ya, controversia. claro. Que yo nunca consideré que era controversia obligar a un país a que negociara un trozo de soberanía. Era una aspiración, no una controversia, claro. Con Argentina tenemos 3 o 4 pleitos pendientes, ¿no? Casi todos con base marítima, la plataforma extendida, campos de hielo, la proyección antártica. Con Brasil ha habido algún roce entre Lula y nuestro presidente. Con Perú nosotros le hemos dado instrucciones al gobierno de Perú cómo debe Sí. comportarse. Oiga, José, yo le quiero... Ya. Entonces, aquí Sí. ustedes ven y se me olvidaba una cosa fundamental. Este tema de FIDAE trajo Con Israel. cola, Sí. trajo cola. Y perdóname la autorreferencia, pero cuando se produjo, yo dije, nadie renuncia gratuitamente a un abastecedor Sí. clásico, tradicional, de elemento que va a las 3 armas de Chile. Yo le quiero preguntar por 2 cosas de política internacional que pasaron esta semana, que fue por un lado, durante la gira presidencial del presidente Boric a Europa, por supuesto que todos sabemos que vinieron los temporales muy fuertes y se pidió que se volviera. ¿Usted considera que él se debió haber vuelto como pedía la oposición o que está bien, desde un punto de vista de la política exterior, justamente en un mundo lleno de problemas como el que vivimos, que se mantuviera en esa gira? Francamente creo que habría sido un signo de debilidad y de desconfianza en todo su equipo.
¿Haberse devuelto? Haberse devuelto, ¿sí? Es como decir, mire, yo tengo que estar allá encima de esto, y me hizo recordar, no me acuerdo si se llamaba el boinazo o Sí, el ejercicio enlace del presidente Elwin. Claro, yo vivía en Madrid en la época y estaba Patricio Elwin ahí, y se produjo la misma discusión, hay que volver, ¿no? Y don Patricio dijo firmemente no, y llamó a Kraus, arréglenlo ustedes, dio las instrucciones del caso, y cayó muy bien, se mostró el talante de estadista que tenía don Patricio. O sea, estuvo bien que se quedara en Europa. Estuvo bien que se quedara en Europa. Y lo segundo que pasó es que el embajador de España, justamente por lo que decía usted, a raíz de que a Israel y con todo lo que pasó en la FIDAE hay, digamos, una diferencia muy importante y una política del presidente Boric respecto de la materia de lo que está pasando en Israel y de Benjamín Netanyahu. Entonces el embajador Velasco se mandó esta frase que usted conoce muy bien, diciendo que en España que había esta posibilidad de armar a Chile o de proveer armamento. ¿Cuál cree usted que es la respuesta proporcional que el canciller debiera tener respecto de este embajador? Porque ya el presidente Boric dijo que lo iban a llamar al orden, pero ¿qué es proporcional llamar al orden a un embajador que dice esto? Habría que remontarse, Paula, a toda una jurisprudencia de errores de embajadores y de reacciones de presidente. Es un tema muy delicado en Cancillería. Yo me remonto, por ejemplo, porque ya estaba en la Cancillería, al más grave problema diplomático de don Patricio, que fue el caso Honecker. En el caso Honecker, yo les cuento una anécdota. Estábamos en reunión de directores y con mi experiencia de exiliado, de asilado en embajada, yo dije en la reunión de directores, parece que se nos va a meter a la embajada este caballero. Se discutió ahí, se lo comenté a don Enrique, al canciller, no sé cómo lo planteó él, pero hubo una posición muy dura, es decir, era muy amigo don Cloro de don Patricio, Clodomiro Almeida era el embajador nuestro en Moscú, pero hubo renuncia de Enrique Silva, rechazo de la renuncia del presidente y retiro del embajador. Ese fue el caso más grave que se produjo en la primera época, cuando todavía estaba Pinochet. Y en el caso actual del embajador Velasco, ¿usted cree que lo que correspondería es que dejara el cargo? No te voy a responder con eso por lo mismo que yo te digo, en el sentido de que no me gusta dar consejos a la autoridad, al presidente. Yo respeto mucho la Cancillería, la institución presidencial. Ok, pero ¿qué impacto puede tener este hecho? Pues es gravísimo. Lo que hizo el embajador es gravísimo. A propósito, Pepe, del tema de la autonomía del presidente de la República, que es quien maneja la política exterior de un país, en este caso en Chile, constitucionalmente. Hoy día terminó esta cumbre por la paz, por Ucrania, ¿no?, en Suiza, y pasaron algunas curiosidades. La primera es que la declaración no fue firmada por varios países latinoamericanos. Uno de los voceros de este acuerdo fue el presidente Boric. O sea, estaba Zelensky ahí y habían otros 5 o 6 líderes mundiales, entre los cuales estaba nuestro presidente, representando esta declaración. Bueno, no la firma Brasil, no la firma México, no la firma Colombia, por supuesto no la firma China, por supuesto no la firma Rusia, en fin, parece haber un bloque de países allí. Y sí la firman Milei y Boric, ellos en una parte y este otro grupo en otra parte. Primera curiosidad. Segunda curiosidad, Partido Comunista de Chile saca una declaración hoy día formal, por escrito, donde en el fondo descreen de esta cumbre y de esta declaración como conducente a una solución en el tema de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué significa todo esto que parece tan extraño a simple vista? Significa un tremendo desorden global. Lo que está sucediendo en el mundo es un desorden, o sea, no ha habido nada después de la Guerra Fría, el último orden. Y me ha acordado mucho una conversación que tuvimos nosotros con respecto al orden nuclear, al equilibrio del terror. Estamos en una época en la cual estamos añorando el equilibrio del terror. Que era la bomba atómica, ese terror. Porque los países decían, no tocamos este tema, hagan ustedes las guerras que quieran, pero esta bomba no existe.
es tan grave lo que está pasando y tan multiuso que tenemos la amenaza atómica pendiente por parte del presidente de Rusia. Tenemos la réplica de la OTAN que con la desconfianza que tienen en Trump están pensando ya seguramente en que si se usa la bomba atómica va a ser una guerra atómica europea. Estamos con China pendiente de que es la oportunidad de recuperar Taiwán. Claro. Entonces todo esto de Ucrania, Ahora, todo esto de Gaza ha desencadenado un fenómeno que no tiene parangón que yo recuerde. Pero José, a ver, hay una cosa que la hemos conversado antes, incluso en cámara, que tiene que ver con un fenómeno que durante muchísimo tiempo se nos, entre comillas, así como indoctrinó, de que las diferencias entre los distintos países eran solamente diferencias ideológicas. Tú tenías capitalistas y tenías comunistas, tenías socialistas y tenías demócratas cristianos. Esa era. Y hoy día te encuentras con un mundo donde tú tienes una Rusia que parece que fuera, pero quisiera recuperar el zarismo desde el punto de vista ideológico de los comunistas, como yo lo he dicho hasta la saciedad, sacan el 5% de los votos en las elecciones. Tienes a una China que no sé exactamente cómo calificarla en términos, si tú quieres, de ideológico. Tienes a una situación con Rusia y Ucrania que ya la estamos conversando, y en los ámbitos del resto del mundo, 9 o 10 países con bombas nucleares. Sí, pues. Y te repito, y la diferencia es que no es previsible de que se vayan a agarrar por razones como las que nos enseñaron desde chico, que eran las únicas razones por las cuales tú te agarrabas con otros países, ya sea porque se metían en tu territorio o ya sea porque pensaban distinto a ti. Y ahora, económicamente, el 90% del mundo tiene más o menos la misma economía. Y sin embargo, estamos a los chanchazos. ¿Cómo se explica eso? Terminó la Guerra Fría, Naciones Unidas dijo vamos a disfrutar los dividendos de la paz, lo mismo que tú estás diciendo ahora. Francis Fukuyama habló del fin de la historia, del mundo feliz que venía, ¿no? El fin de la historia. Claro. Y es lo que nos hace añorar el orden de la Guerra Fría. Es decir, vivíamos más tranquilos en lo que nos parecía un pésimo orden, en que no había ninguna libertad de soberanía real de dos bloques de países. El campeón del destino democrático del mundo, que era Estados Unidos, cobijaba dictaduras, ¿no? La Unión Soviética se aliaba con cualquier potencia capitalista que le permitiera avanzar en su camino económico. No, entonces estamos viviendo en un mundo muy terrible. José. Y este mundo tan terrible es lo que me hace a mí escribir y desgañitarme hablando de que no podemos debilitarnos nosotros. Es decir, a perro flaco todos son pulgas. Y cuando el mundo está tan convulsionado, y lo que tú acabas de decir, cuando países latinoamericanos votan blanco y otros votan negro, bueno, ¿qué pasa? Sí, José, respecto del riesgo geopolítico, para muchos analistas, y usted también lo ha escrito en sus columnas, el mayor riesgo que enfrenta el mundo hoy día es que Donald Trump vuelva a ganar la presidencia. ¿Comparte usted que ese es el principal riesgo o uno de los mayores riesgos? ¿Y cómo se imagina un nuevo gobierno de Donald Trump después de todo lo que pasó, después de todos los crímenes de los que está acusado y siendo condenado? No, lo de Donald Trump es de película. Que tengamos un presidente convicto por 35 delitos, que pueda ser presidente aunque lo pongan en la cárcel, ¿no? Eso significa que el prestigio de Estados Unidos baja de una manera exponencial. La mayor potencia democrática del mundo en términos de armas, en términos de influencia, baja su nivel y se sueltan los demás, porque esto es una especie de vasos comunicantes. Yo creo que en ese sentido sería un tremendo peligro, ¿no? Yo no sé cómo calificarlo, si el máximo o no, pero un tremendo peligro. Pero ahora también Estados Unidos está en una alternativa bien dramática, porque uno ve en televisión la imagen del contendor de Trump. Presidente Biden. Y se ve de una debilidad francamente... Claro, se ve muy disminuido. penosa, ¿no? José,
Otra de las noticias en política exterior ha sido cuánto tiene nuestra Cancillería que escalar la molestia con Venezuela, ¿cierto? Por los últimos incidentes diplomáticos en torno a la investigación por la muerte del militar Ronald Ojeda. ¿Usted cree que habría que llamar de vuelta y dejar acá un buen tiempo al embajador? No se lo pregunto como consejo, se lo pregunto como análisis diplomático. No, eso ¿O cómo manejar esa relación? No, eso lo he escrito mucho yo en el sentido de que hemos sido muy débiles con respecto a Venezuela desde Chávez. Desde la época de Chávez. Ustedes recuerden cuando José Miguel Insulza era secretario general de la OEA, Sí. y el segundo de Chávez lo trató de lo peor, ¿no? El mismo Chávez lo trató Chávez, con esa palabra de la P a la O, ¿no? Perdón, fue Chávez. Estaba confundiéndolo con Diosdado, que insultó a Piñera y a nuestro presidente. Entonces, esta es una historia larga y para mí está clarísimo que hemos sido débiles. O sea, en la respuesta a Venezuela hemos rebajado un poco el orgullo para parecer débiles. Pero habría retirado embajador, o sea, ¿qué Claro, ¿cómo se puede ser no débil? Eso es complicado porque a veces se mantiene un embajador para proteger intereses de vidas humanas, asilados que están en la embajada, pero también se puede hacer con una embajada al nivel de encargado de negocios, que es el segundo. ¿Eso más bien haría usted? Entonces yo tiendo a pensar que en esta coyuntura sería mucho más claro dejar a un encargado de negocios, ¿no? Que un encargado de negocios administre la embajada, que proteja los intereses de Chile. En ese caso, cuando se retira el embajador, queda el encargado de negocios. Cuando se rompen relaciones, es cuando uno le encarga a otro país que administre sus intereses. Oye, tú sacaste este libro que me llegó hace un tiempo, te agradezco, este libro, Chile y la ley de la selva, donde tú planteas de alguna manera que se está en la antesala de un nuevo orden. Si es que las cosas siguen así, nada de lo que parecía que era como nos habían enseñado eventualmente va a ser así. Se están cambiando los signos ideológicos de los países, se están cambiando las ganas de ir a, por ejemplo, reclamar algo que se considera propio, como es el caso de Ucrania con los rusos y como eventualmente puede ser el caso de Taiwán con China. Se están haciendo un montón de cosas que durante mucho tiempo parecía que ya se habían detenido un poquitito. Esa ley de la selva que tú llamas, ¿quién manda? Mira, un poquitito antes que yo se me adelantó Samuel Huntington. Unos poquitos años antes. Sí, la guerra de las civilizaciones, ¿no? Yo creo que no hay mucho estudio en el tema porque yo he releído a Huntington y muchas de las cosas que están pasando las dijo en el año 90, 91. Mientras tanto estábamos fascinados con el fin de la historia. Claro. Así Fukuyama que, claro, cuando Huntington escribe su libro está pensando en un nuevo orden en que la gran querella va a ser del este contra el oeste, ¿no? Y al final dice de Washington contra el Oriente. Lo que se equivocó a mi juicio es que nunca previó que Washington iba a estar tan débil como está hoy día. Entonces, ¿quién reemplaza en este clivaje a los Estados Unidos? Y es ahí donde viene esta multipolaridad difusa, como la llamo en el libro. Nadie sabe para dónde se va a arrancar el potrillo, ¿no? El mundo encabritado. Yo voy a hacer una cosa que no debiera hacer. Voy a adelantarme un poco a mi minuto de confianza, pero te quiero hacer la pregunta porque estás tú aquí que eres experto en eso. Yo, y me imagino mucha gente de mi edad, cuando escucharon la queja de Estados Unidos contra Rusia por los barcos que mandó a Cuba esta semana, donde incluye un submarino con bombas nucleares, o sea, saltó pero la crisis de los misiles de inmediato de vuelta. Y esa fue una cosa que se salvó, pero de pelo, porque Kennedy tuvo la pericia de negociar y tratar de transar un poco. Pero hoy día están las cosas mucho más crispadas que en los 60. Bueno, por eso te digo, bendito equilibrio del terror, que fue lo que funcionó en el año 62.
Lo que querían las dos superpotencias es tener un depósito nuclear, uno en Cuba y el otro en Turquía. Claro. Y el acuerdo fue, retirémoslo. Claro. Pero nunca se pensó en usarlo. Y Khrushchev salió expectorado del mando en la Unión Soviética por aventurero, por haber hecho este paso estratégico de poner misiles nucleares en Cuba. O sea, el equilibrio del terror, con todas las tendencias a amenazar al otro, se acabó con esa época. Hoy día todos están hablando de la bomba atómica. Y el coreano Kim Jong-un, Sí, Jong-un, sí. es decir, está mostrándole al mundo cuántas bombas tiene para ofrecerlas en caso de una tercera guerra mundial, pues. O sea, un líder que uno dice no cuenta para nada en el mundo. Estados Unidos sacó una película, una sátira grotesca con respecto al líder coreano, y hoy día deberían darse cuenta de que lo que él hizo fue, sí, yo soy pobre, pero tengo este arsenal que ya va a valer oro. Que en una de esas, Pepe, en una de esas se convierte, desgraciadamente, en realidad esa frase de Albert Einstein, que yo he citado otras veces, que dice, yo no sé cómo hacer la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a piedras y palos. Claro. José, A peñascazo. usted entiendo sigue siendo profesor de la Universidad de Chile, o lo ha sido durante mucho tiempo. Todavía es sí, académico. Es imposible no, digamos, buscar una reflexión de su parte de lo que está ocurriendo con los acampes, o tomas derechamente, precisamente en apoyo a Palestina, y con lo que hemos visto, con prácticas como denostar a la rectora Rosa de Bes o marcar a los funcionarios que llegan al campus Juan Gómez Milla. ¿Cómo lo ve? Me metiste en un tema muy crudo, porque, bueno, esto de los acampes, que es la nueva nomenclatura para las tomas, ¿no? Primero, como somos un país muy copión, le copiamos el tema a los Estados Unidos. Este es un acampe. Pero como tenemos la autonomía universitaria interpretada de una manera muy especial, no los vamos a imitar en cuanto mandan a la policía a sacar a los muchachos, que fue lo que hizo la policía norteamericana. Ahora, esto que está sucediendo ahora tiene una particularidad muy grande. No hay grupos universitarios representativos capaces de reivindicar un acampe. Es la cuarta elección de la fecha que no tiene resultado. ¿A quién representan esos muchachos? Es el fin de la ideología, te digo, sí, son problemas de poder más que problemas de ideología. Ellos van ahí para decirle, mire, nosotros estamos en contra de Israel, estamos a favor de los palestinos. Bueno, pero ¿a quién representan ustedes? Son 200, a una etnia, son patriotas palestinos. 200 personas para una organización de 50.000. O menos. Sí, Pero o al menos. mismo tiempo, como te digo, esto de que antes las tomas se hacían con votación en las escuelas, las tomas que protagonizaba, por ejemplo, en mi escuela el actual presidente, eran con votación. Entonces se hacía la votación, bueno, se escogía la hora más propicia para que fueran los que estaban con él, etcétera, ¿no? Pero era una cosa más o menos organizada y había grupos con identidad política que decían, nosotros manejamos esto. Ahora, si yo llego a mi facultad y me encuentro con que me marcaran un dedo, me cortaran el carné para entrar, yo digo, bueno, pero ¿en qué país estamos viviendo? No ha sucedido en mi escuela todavía. Pero los alumnos no acatan ahora. Se hizo una votación en la Facultad de Derecho y estuvieron en contra de la toma, por mayoría. Y se lo tomaron igual. Se la tomaron igual, pero después de eso se hizo la votación. Entonces estuvieron muy desautorizados y se acabó en un día. El decano nuestro, igual que la rectora, pernoctó en la oficina. facultad, ¿no? Así es que, bueno, son cosas nuevas, pero estamos amarrados nosotros por un concepto de la autonomía universitaria que nació en Córdoba en el año 1918, el Grito de Córdoba, ¿no? Y que se basaba en una triestamentalidad que era académica. Autoridades académicas, estudiantes universitarios, graduados universitarios. Acá interpretamos la autonomía de una manera distinta. La triestamentalidad nuestra comprende el sector administrativo, los obreros, toda la gente que trabaja en la universidad,
que tiene esa intervención en la universidad que según el Grito de Córdoba no le correspondía. Era gente que sabía del tema universitario. Entonces, claro, cuando uno ha estudiado la historia dice, pero ¿por qué no les enseñan esto a los muchachos, no? Ya, Veremos. Pepe, muchas gracias por estar con terminamos. nosotros. Sí. Sí. Muchas gracias. Se pasa volando el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. por la Muchas gracias. Si invitación. quieren seguir escuchando a José Rodríguez Elizondo, su libro nuevo aquí, Chile y la ley de la selva. Se lanza el 25 de julio. Oh. El Por si acaso, 25. Tarzán, te hice un Tarzán para que pareciera la ley de la selva. Con Gracias, efectos Pepe. especiales. Chao, Pepe. Buenas noches. Volvemos Muchas gracias. con los minutos de confianza.